A ver, aquí estamos. Bueno, te damos la oportunidad para que tú también puedas compartir una gratitud con los hermanos. Amén. Bueno, primeramente que nada, saludarles a todos, cada uno de ustedes. También agradecer a Dios por la oportunidad de poder vernos, ¿cierto?, a través de esta plataforma. Y darle gracias a Dios por la salud, la vida, por a pesar de todo el tiempo que llevamos con esta pandemia, ¿cierto?, que lo estamos viviendo día a día. Él ha sido fiel a sus promesas, nos ha guardado, nos ha sostenido. Podemos dar gracias ¿cierto?, por el pan de cada día, por tener un techo donde cobijarnos en este tiempo de frío, lluvia, y darle gracias porque como familia, a pesar de las enfermedades, podemos estar reunidos y por nuestro hijo, por mi hija que está bien, puede realizar sus clases a través desde la casa, así que darle gracias a Dios por eso, porque a pesar de todo, bueno, siempre hay que verle el lado bueno, ¿cierto? Positivo. Para mí, el poder estar con ella, poder compartir en las clases, ayudarle. Para mí ha sido gratificante pasar todo este tiempo junto a ella, así que después de haber pasado mucho tiempo trabajando, prácticamente pasaba más tiempo en el trabajo que en la casa, así que yo sé que Dios le plació también el poder permitirme estar acá en mi hogar, así que contento, como les digo, por poder verles, poder reunirnos para alabar a nuestro Señor, ver al pastor Luis, a mi esposa también que está trabajando, que ella, pedirle a Dios que la guarde, ¿cierto? Y le fortalezca. Y eso, desearle muchas bendiciones y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gracias al Señor por, bueno, la gratitud de todo, cada uno de nosotros, como dice Miguel, los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces nosotros como ser humano a veces no logramos entender y dimensionar aquello, pero sin embargo, en todo aquello, o en todo esto acontecer, Dios ha estado siempre presente. Y damos gracias al Señor por cada una de sus bondades hacia nuestras vidas, por el estar con trabajo y sobre todo por estar en pie. Amén. Así que voy a dar una oportunidad a mi esposa que está aquí al lado mío, que también comparte la gratitud, ¿cierto? Y para dar el paso también a que nuestro pastor comparta una reflexión de la palabra. He hablado tanto que ya me da vergüenza, pero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Amén. Él ha sido misericordioso. Agradecida porque este momento es un tiempo anhelado también de poder compartir con nuestros hermanos. Esperábamos que llegaran un poquito más de hermanos, pero el tiempo de Dios es el tiempo de Él es soberano. Va a llegar el momento en el que ellos también se puedan conectar y podamos también compartir su palabra a través de esto, porque esta es nuestra nueva realidad, es lamentable, pero es así. Y todo lo que hemos pasado por el tema del proceso del COVID, sabemos que en realidad es complicado, es delicado, así es que hay que tomarle igual tomar un poquito de conciencia, amor al prójimo, es que sobre todo para poder saber que si uno se enferma, enferma a los demás y es complicado igual. Así que gracias al Señor por ello, por una semana de trabajo fuerte, pero el Señor estuvo conmigo, ha sido conmigo en todo momento, Él ha guardado a mi familia, a mis hijos, que ellos acá en casita están parte del tiempo solitos, y Dios ha estado con ellos, ha sido su guardador, y cómo no voy a agradecer al Señor si Él ha sido maravilloso con nuestras vidas. Un gusto de verte, Miguel, nosotros no nos vemos nunca, vivimos un par de metros, por nuestros tiempos somos muy ajetreados, era que pedir la agenda, vamos a poder saludarla, pero gusto de verlos igual, junto a mi sobrina, Pauli, que el Señor les siga bendiciendo. Amén. El tiempo que uno le dedica al Señor no es un tiempo que uno esté... no es un favor, no es algo que uno esté regalando, es una deuda que nosotros tenemos de poder dedicarle a diario nuestra vida al Señor, y de que cada momento que nosotros tenemos, que podamos pensar, que podemos reflexionar, saber que Él está ahí, que Él es nuestro centro, que de alguna manera nuestro actuar nos identifica también como lo que somos, lo que hablábamos con el pastor. Hay personas que no saben que uno es cristiano, pero aún así, de alguna manera tu esencia, tu forma de hablar, la forma en la que uno se expresa a una persona lo delata. Y es tan importante esto porque no es una manera de predicar tácita, pero aún así uno también evidencia que el amor de Dios está en nuestras vidas,
no tan solo con nuestros hermanos, sino con aquellos que no le conocen, que es lo más importante. Pastor Luis, como siempre, un agrado verlo, me alegro que esté mejor. Siempre me acuerdo de un chiste, y ahora que se lo dijo los loncos, siempre me acuerdo de usted con mucho cariño por eso. Algún día lo vamos a conversar, que fue la primera vez que yo a usted lo vi, fue cuando usted fue a la primera, un evento que había allá, era un bautismo, me parece mucho, y nosotros estábamos en primera fila como Monteverde, como iglesia, y usted llega y dice acá, hoy dice, aquí hay puro loco, no más parece, me tendré que sentar aquí, pues. Yo miraba la cara de mi esposo ese día. Y ahí conocí al pastor Luis Mariqueo, y después en una ocasión yo iba a buscar a mi hijo, esto lo cuento como anécdota, yo iba por una calle hacia Centeno y usted iba por el otro lado. Yo no sé si usted se acordaba de mí, no tengo idea, pero usted me gritó, me saludó, que Dios me bendijera de una calle a la otra. Hace rato ya, yo creo que no se acuerda, pero eso marcó mi vida. No es como decir que quien vive Cristo así para arriba, no, es decirlo con fe, con convicción. ¿Quién te está escuchando? No importa. A mí me dio mucha risa, pero fue la forma que yo conocí al pastor Luis Mariqueo, un agrado de poder trabajar con usted ahora. Que el Señor le siga bendiciendo, que Él haga la obra completa en su vida, que del lunes le digan que ya está todo bien, así que el Señor le bendiga, pastor, un abrazo fuerte, y que el Señor le bendiga, pues sigamos en el culto, ¿no? Pastor, Rodrigo se desconectó. Quedamos sin lonco. Quedamos sin locos, mal. Ahí sí. Ahí estamos con problemas. Ya ahí está. Ya volvió. Quédate conmigo, ven. Bueno, alcancé a compartirlo, pero Pablo compartía su... Está muteado. Está muteado, Rodrigo. Sigamos orando por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros hermanos. Amén. Voy a dar el pase, para no alargarnos más, al pastor Luis. Voy a compartir también la reflexión de la palabra del Señor. Bueno, quiero saludar a Joaquín, es tu hijo, ¿cierto? Joaquín. ¿Quién es Joaquín? Ahí está Joaquín. ¿Y el chiquitito cómo se llama? ¿El Fatón? ¿Pichihuentu? Bueno, que el Señor le bendiga. No le escuché nada, pero como tienen muteado su micrófono, no le escuché. Bueno, para mí... ¿Ah? Vicente. Vicente. ¿Cómo te llamas tú, Vicente? Vicente. Vicente, pastor. Sí. Pastor. Bienvenido. Tenemos una linda concurrencia hoy día. Bueno, el Señor dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, Él está en medio nuestro en este día. Vamos a compartir la palabra, hermano. Bueno, para mí una bendición de poder trabajar con ustedes también, poder animarle y sobre todo también apoyar a Rodrigo, que es, siempre yo he dicho de que los encargados de obra son los pastores de las iglesias locales, ¿no? De las congregaciones. Así que Rodrigo ahí también cumple una labor pastoral junto a su esposa. Entonces nosotros como iglesia y como pastor de acá también mi idea es poder apoyar, respaldar ese liderazgo que está allí partiendo. Entonces en primer lugar es eso también, dar ese respaldo espiritual, esa cobertura también como iglesia primera de Temuco. Y no solamente la primera, sino que como Alianza Cristiana Misionera reconocemos los dones que Dios ha repartido en cada iglesia. Entonces eso es importante, que la iglesia va estableciendo liderazgo. Y eso, ¿sabe? Yo encuentro de positivo de que el liderazgo debe ser autóctono. ¿Qué significa autóctono? Desde la comunidad nacer los pastores. Porque muchas veces queremos que vengan de la primera, sean encargados o vengan de allá para acá. Pero, ¿sabe? A veces es solamente mantener nomás. Pero cuando creamos la manera, esto es bíblico,
Cuando nacen de la misma comunidad, las mismas iglesias son de ahí, del ADN de la comunidad, le dan otro plus. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa identidad, implica trabajo en el mismo terreno porque conoce su comunidad. No es un afuerino. Entonces, esto es importante. Yo lo he experimentado en carne propia, por lo tanto he trabajado acá en plantación de iglesia en Fundo del Carmen y lo mismo en Labranza. Entonces, también eso, como pastor, también a cargo de ustedes, si bien es cierto, siempre siempre tenemos a alguien que rendirle cuenta. Por ejemplo, yo tengo que rendirle cuenta a la primera tiene que rendirle cuenta al distrito, el distrito a la Iglesia Nacional, y la Iglesia Nacional a la Iglesia Mundial. Por lo tanto, siempre estamos como familia aliancista, nos debemos unos a otros. Entonces, ese es un principio que tenemos que ir trabajando, mi querido. Yo quería hablar con ustedes de tal manera que nosotros debemos garantizar el trabajo pastoral. Y cuando hablamos de encargado de obra, lo que estamos diciendo es un sinónimo. Somos los pastores de esas comunidades. Por lo tanto, ahora lo lindo que también Rodrigo se está capacitando y también podamos lograr eso mismo lo que pasó en Pichico, ¿cierto? El hermano José Parra también terminó su trabajo, su estudio teológico, y obviamente el distrito garantiza eso, son los pastores bivocacionales. Ahora tú estás trabajando ahí, estás a cargo de la obra junto a tu familia, a tu esposa, pero ¿qué pasa? Más adelante eso también tiene un proceso. Por lo tanto, cada etapa que vamos viviendo son etapas en el Señor. Así que como iglesia nosotros queremos que nuestros líderes tengan todo el apoyo, el respaldo de la iglesia y como alguien dijo, un pastor sin iglesia no es pastor. Y una iglesia sin pastor no es iglesia. Por lo tanto, necesitamos a alguien que lidere el grupo. Y eso se logra a lo que dice el Nuevo Testamento. Pablo cuando le escribe allí a Tito dice, establece en cada lugar ancianos, pastores, líderes que enseñan a la congregación. Vamos a compartir la palabra del Señor allí en una pequeña reflexión en el libro de Hechos. Nosotros como iglesia, tanto en Labranza como en Fundo del Carmen, estamos en la Academia Bíblica. Y en la Academia Bíblica estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya llevamos más de un mes. Y todavía, recién en la semana pasada, terminamos en el capítulo 1. Pero me gustaría que leyésemos esos primeros capítulos, esas primeras lecturas que aparecen en Hechos, donde nos permite ver lo que pasó allí en el día que Jesús anduvo, dice allí, mire, fíjese lo que dice. Tengo usted tiene la Reina Valera, ¿cierto? La mayor parte tiene Reina Valera. Yo tengo Reina Valera y también tengo la NBI. Voy a leer de la NBI que dice de esta manera. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y se les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él les preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús les responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a la altura hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron
se le acercaron, dice, unos varones con vestiduras blancas. Dice, Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado del Olivos, situado aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde alojaban. Estaba allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todo esto en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración junto a las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Allí tenemos la lectura. Son 14 versículos que hemos leído. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por la bendición de acercarnos hoy día a tu palabra. Bendice a mis hermanos. Gracias por esta bendición de estar junto con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un puente, es un libro de puente. Fíjese, ¿se acuerda que tenemos los 4 primeros evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los 4 evangelios. Donde nos narra la vida de Cristo. En su vida nos presenta la persona y obra de Cristo, ya en la tierra. Inclusive Juan nos registra de la preexistencia de Cristo, que dice, antes que todo existiera, ya Él estaba. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice, y con Él fueron creadas todas las cosas. Este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, allí tenemos los 4 evangelios. Entonces, el libro de los Hechos viene a ser como el puente entre los evangelios y las cartas particulares y las cartas generales que tenemos después. Cuando Pablo escribe a los romanos, a los corintios, a Timoteo, a Filemón, y también tenemos las cartas generales como a los hebreos, Santiago, primera y segunda de Juan, primera y segunda de Pedro, son cartas generales. Entonces, el libro de los Hechos viene a ser como el puente. ¿Qué es lo que significa? Este es un libro donde nos narra el hecho histórico, concreto, de lo que pasó cuando nació la iglesia primitiva, la iglesia temprana. Esa iglesia temprana que cuando allí los 120 experimentaron, y también Pablo lo dice allí en 1 Corintios 15, dice que se apareció muchas veces después que resucitó. Dice 40 días él estuvo caminando, después que murió, resucitó, él estuvo allí hablándoles, dice en el verso 3, al final del verso 3, apareció mostrándoles evidencia con hechos indubitables. Entonces, dice que les habló del reino de Dios. El reino de Dios, Jesucristo mismo dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, cree en el Evangelio. Fíjese cuando vemos este relato de Hechos y hacemos un comparado con los Evangelios, siempre vemos ahí una vida natural entre Cristo y su apóstol. Si bien es cierto, se registran milagros, hechos portentosos de Dios, del mismo Señor Jesucristo, pero vemos que aquí en el libro de los Hechos hay algo especial. Si bien es cierto, Jesús asciende, el capítulo 1 registra todo, podemos decir que también el capítulo 1 está unido a los evangelios, porque todavía no desciende el Espíritu Santo, sino que hay un registro de 40 días, más 10 días más hay que sumarle. Los 10 días donde ellos están en espera. ¿Cuál es? Dice allí en el verso 14, dice que ellos tenían una oración unánime, ¿cierto? El verso 14 dice que hay una oración unánime, pero también dice perseveraban, otra característica de la oración de la iglesia primitiva, una oración unánime y una oración perseverante. Son 2 principios que debe estar en la vida de la iglesia. Si queremos tener una iglesia de oración, una iglesia que busque a Dios, que profundice en las cosas de Dios, tenemos que tener esta vida de oración unánime.
La Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Hoy día aquí nos pusimos de acuerdo para reunirnos hoy día. Yo creo que esto va a ser como un retiro espiritual para mí. ¿Ya? Por lo tanto, es un encuentro. ¿Cuánto anhelamos? Entonces, si tenemos hambre por Dios, tenemos que provocar encuentros. No sé, tenemos un link, Zoom, el que se conecta, amén. Pero intentémoslo, porque es un acto de fe. Entonces, esto nos indica de que la iglesia se reunía ahí en el aposento alto para esperar esa promesa del Padre. Jesús le dijo, vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Pero muchas veces nos apresuramos, queremos adelantar las cosas. Si bien es cierto, allí cuando Jesús le está hablando del reino de Dios, ¿se acuerda allí? Al final del verso 3, le habla del reino de Dios. Pero allí ellos se apresuran, como ellos por décadas y por muchos años estuvieron bajo imperio. Por ejemplo, estuvieron con los asirios, después estuvieron los babilonios, después estuvieron los persas, después estuvieron los griegos, y en ese tiempo estaba el imperio romano subyugando a Israel, a tal punto de que ellos decían, bueno, es bueno que ya seamos libres. Pero sabe, Jesús le está hablando del reino de Dios. Y ese reino, el reino de Dios tiene un alcance espiritual en su carácter. Es decir, no tiene que ver con como nosotros midimos los gobiernos de día o los reinos. Cuando hay mapas o hay territorio, hay frontera, hay límites, ¿ya? Eso es lo que es nuestra lógica humana. Pero desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, no es eso. No son mapas, no son fronteras, sino que el reino de Dios es espiritual en su carácter. ¿Qué quiere decir? Que Dios gobierna en el corazón. Pablo define de esta manera el reino de Dios. El reino de Dios dice no es comida ni bebida, sino que gozo en el Espíritu Santo. Entonces cuando entendemos, mis queridos hermanos míos, Iglesia de Cristo, entendemos el significado del reino de Dios, nuestra cosmovisión, la manera de ver el ministerio es realmente a la manera de Cristo. Inclusive, Jesucristo habló 2 veces en los evangelios sobre la iglesia. Pero lo que más habló del reino de Dios, fíjese, cuando hablemos allí, cuando empieza a enseñar las parábolas, encontramos las parábolas. ¿Qué pasa? Allí él dice, el reino de Dios es semejante como la levadura. El reino de Dios es semejante como la semilla de mostaza. El reino de Dios es semejante, igual como lo dice, como la red, como la perla preciosa, el reino de Dios. Entonces, Jesús siempre contó allí historia de la cotidianidad para revelar el reino de Dios. Y sobre todo, el mismo allí cuando enseña el sermón del monte o el sermón de la montaña, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando entendemos eso, el reino de Cristo, el reino de Dios, ese es el carácter de Dios. En segundo lugar, podemos ver que el reino de Dios es internacional, intercultural en su composición. Porque fíjese allí cuando uno ve en el capítulo 2, hacemos esa mirada, que en el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, había más de 16 naciones. Fíjese, había más de 16 naciones, más de 16 países. Si bien es cierto, vino el Espíritu Santo en el contexto judío, pero en ese día del Pentecostés, dice, fíjese en el capítulo 2 de Hechos, verso 9, dice que habían de Parto, de Medo, de Elamita, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene, de Roma, judío, prosélito, cretense y árabe. Yo cuento con más de 16 naciones ese día cuando vino el Pentecostés. Por lo tanto, el reino de Dios tiene una dimensión transcultural, internacional. Por eso, aquí quiero decir, no existe iglesia huenca ni existe iglesia mapuche. Porque el reino de Dios abarca todas las naciones.
Y cuando vayamos a mirar a Apocalipsis, cuando Juan dice, un día frente al Cordero de Dios, habrá de toda tribu, lengua y nación, adorando al Cordero de Dios. Por eso la iglesia si bien es cierto, estamos en un contexto mapuche, pero no es mapuche, somos interculturales. Por eso Rodrigo se casó con Axa. Miguel se casó con Pauli. Porque el reino de Dios es así, ¿me entiendes? Entonces, es transversal. Entonces, somos uno en Cristo. Mire, fíjese en eso, en la parte de las culturas y las etnias. Porque cuando hablamos de etnia significa nación, del griego, etnia. Por lo tanto, el pueblo mapuche también es una etnia, es una nación. Entonces, fíjese, y aquí también dice que no hay diferencia entre la palabra género, no hay diferencia entre hombre y mujer, somos uno en Cristo. No hay por eso ese día, en el día de Pentecostés, dice que sobre mi siervo y mi sierva derramaré de mi espíritu. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, esto, queridos hermanos, cuando hablamos del reino de Dios, esto es tremendo. Que esto no es religión, esto es vida, queridos hermanos. Esto es vida de Cristo. Cristo gobernando su iglesia, Cristo gobernando los corazones, Cristo haciendo transformación y cambio en nuestra vida, y donde allí somos, como dice el Señor, dice, nos ha puesto para influenciar un mundo necesitado. Entonces el reino de Cristo es espiritual en su carácter, pero el reino de Dios también es internacional en su composición. Quienes componemos todo esto, tú y yo, la composición es internacional, intercultural. Pero también quiero decirte también de como iglesia no debemos sentirnos chicos. Muchas veces hoy dice, pero ese hermano va a la iglesia ya de la avenida tanto, ya de la nueva, de donde no sé, donde se congrega Farca. ¿No me entienden? No, yo soy comprado la misma sangre de Cristo, debo compartir con ellos también. No debemos achicarme, ¿ya? Dice la Biblia que no hay diferencia entre esclavo ni libre en el tema social. Nosotros etiquetamos, nosotros nos da una cosa, porque tiene más chaucha, no, yo me achico. No. Pero tampoco el Señor nos manda que seamos agrandados. Dice, nadie tenga alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. Ahí viene entrando Mario. Entonces, el Señor nos está llamando a que vivamos de esta manera. El reino de Dios se ha acercado. Entonces, también cuando hablamos que el reino de Dios de allí, cuando dice que es gradual, es porque también allí Cristo dice en los versos siguientes, que un día que Él fue ascendido, dice allí en el verso 9, fue levantado de las nubes, y dice, todo ojo le vio. Y allí aparecieron dos, dice allí en el verso siguiente, en el verso 10 en adelante. Ellos quedaron mirando fijadamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se acercaron dos varones, dos ángeles con vestiduras blancas, y le dijeron, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez, de la misma manera que le habéis visto. Entonces, ¿qué pasa? El reino de Dios parte de aquí, de la ascensión de Cristo, tiene es gradual. Desde que Cristo fue ascendido a cuando Cristo volverá en su segunda venida, la parusia. Entonces, Cristo volverá de nuevo. Volverá y dice, todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Entonces, un día estaremos reinando con Él. Entonces, fíjese, pero interesante ver la iglesia allí en el verso 14, una iglesia unánime, una iglesia perseverante. Esperamos, si hacemos una aplicación hoy día, soñamos que Monteverde está en un lugar estratégico. Dios ha colocado allí. Nosotros estamos en un lugar estratégico, nosotros como iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, nosotros todos los días somos la iglesia de Monteverde que nos movemos en la esfera de la sociedad. Por ejemplo, la AXA es influencia de la iglesia de Cristo allí en su empresa donde trabaja. Lo digo también, Miguel lo mismo, la Pauli. Entonces allí estamos llamados para influenciar. Somos influencia en el lugar donde pasamos más tiempo,
¿Dónde pasamos tiempo más? No en el templo, en tu lugar de trabajo. Si nosotros tomamos un mapa, por ejemplo, aquí yo tengo un mapa, ¿cierto? Y tomáramos el mapa de ahí de la ciudad de Temuco, ¿dónde pasamos más tiempo? Allí donde pasamos más tiempo es el lugar de nuestra influencia. En segundo lugar es tu familia, ¿ya? Y en tercer eslabón estaría el donde nos congregamos, pero nosotros influenciamos. Por ejemplo, de repente alguno me pregunta, pastor, ¿dónde está tu iglesia? Me preguntan. Ah, pero yo escucho su iglesia, ¿dónde está su iglesia? Yo dije, en este momento en mi iglesia está en la universidad, está en los distintos estratos sociales, en este momento, porque somos iglesia en todo momento. Entonces, cuando entendemos esa, la mirada de la iglesia, que no somos del domingo, somos 24/7, para la gloria del Señor, para mostrar el reino de Cristo. Entonces, fíjese, mi querido, cuando estamos llamados a influenciar a un mundo necesitado. La iglesia primitiva impactó, dejó al imperio romano al revés. Estos 12 hombres, fíjese, Dios llamó, dice, Él escogió, fíjese, Él escogió a sus apóstoles, dice allí al final del verso 12. Cristo es el que escoge. No es que nosotros nos autonominemos. Cristo es el que llama. Ya Él nos llamó, nos convocó y somos parte de su reino. Entonces, querido, en este día yo te animo a ser esa iglesia que espera, pero es una iglesia también que ora, pero es una iglesia que también entiende la dimensión del reino de Dios. Pero también esa iglesia que también está expectante, así como allí miraban a Cristo ascendido, pero esa iglesia está expectante que un día Cristo volverá. Entonces, no olvidemos eso de estar expectante. Pero no solamente mirar lo apocalíptico, sino que también seguir predicando, seguir anunciando. Porque aquí dice el verso 8, me seréis testigos. Fíjese, los reinos de este mundo hay soldados, ¿cierto? Pero acá en el reino de Cristo hay testigos. En el reino de Cristo no hay soldados. Hay aquí, según el texto de hecho, somos testigos. Dice, y me seréis, no dice me seréis mis soldados, sino me seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga, mis queridos. Que el Señor nos ayude Amén. a ser perseverantes y a ser testigos de Cristo desde nuestro círculo más íntimo hasta lo último de la tierra. Así estamos llevando. Es decir, tengamos esta mirada, ¿no?, mundial. No nos quedemos allí en nuestro gueto, sino que más bien tengamos una mirada del reino. Cuando cambiamos ese plus, digamos, cuando cambiamos esa cosmovisión, el Señor empieza a usarnos y entendemos de otra manera las cosas. Y para eso, ¿cómo viene el entendimiento? Por la palabra de Dios y también buscar del Señor. Y lo otro, lo más lindo, que también aquí cuando nos congregamos, estudiamos, somos interpelados ante la Escritura, ante la palabra de Dios. Si yo pensaba de una manera, la palabra de Dios viene a moldear mi pensamiento. Y por eso Pablo dice, nosotros ya no tenemos la mente nuestra, tenemos la mente de Cristo. Que el Señor les bendiga. Seamos guiados por el Señor este año y que pasemos tengamos paciencia, hay que esperar de repente, pero vivamos cada proceso, cada etapa. Lo más importante, es tener la comunión en Cristo. Hay un principio que nunca debemos olvidar: tener la comunión con Cristo y también la comunión con su iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gran abrazo. Ánimo. Amén. Gracias al Señor por la palabra que fue presentada a nuestro pastor Luis. Agradecemos al Señor porque Dios nos insta a ser perseverantes, a estar unidos, estar constantemente unánimes, ¿cierto? Gracias al Señor por esta palabra que fue exhortada en el día de hoy. A ver, ¿hay alguna entre mis hermanos? ¿Alguna petición por la cual que tengamos que estar orando? Fernanda, ¿alguna alabanza? ¿Qué alabanza quiere que cantemos? A ver. Ahí sí.
Señor de señores. Rey de Reyes. Ah, ya. Vamos a cantar Rey de Reyes entonces. Hasta el bajo. Sí, hasta el bajo. Para el otro jueves, pues. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Cantamos una vez más. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, es aquel que mi vida cambió. Amén. Como decía la palabra del Señor, atesorar su palabra, estar unidos, unánimes, siempre orando, siempre buscando la palabra, siempre buscando la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Una vez más, agradecemos al pastor por este momento en el cual nos pudo él exhortar la palabra del Señor. Y para ir ya culminando, vamos a ir, vamos a pedir a Miguel que termine orando, por favor. Pastor, bendiciones. Amén. Así que esperamos que ya en la próxima concurrencia, desde hoy y todos los jueves por delante, vamos a estar reuniendo los días jueves a las 20 horas. Amén. Así que, bueno, la idea es que se vayan incorporando más hermanos y a poder seguir perseverando en de esta forma. Miguel, por favor. Amén. Padre amado, una vez más nos presentamos delante de tu presencia. Padre amado, esta vez agradeciéndote, Señor amado, por lo que tú nos has dado, por este tiempo, Señor amado, de reunirnos con los hermanos, Señor amado, por poder elevar una alabanza, Señor amado, a ti, hacer un alto, Señor amado, en nuestra vida, en los quehaceres, Señor amado, de la semana, Señor amado, para poder también escuchar de tu palabra, Señor amado, que hace falta, Señor amado, en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas, nos hablas a través de ella. Señor amado, te damos gracias, Padre, por nuestro pastor Luis, Señor amado, que nos pudo acompañar. Bendice su vida, su familia, Señor amado. Padre amado, así también por Rodrigo, Axa, Señor amado, por Joaquín, sus hijos. Señor amado, por mi esposa, Señor amado, por mi hija. Señor amado, gracias por este tiempo, Señor amado, de poder estar congregados, Señor amado. Que no sea la primera, Señor amado, ni la última, Señor amado, que así también nosotros podamos instar a nuestros hermanos, Señor amado, a nuestros tal vez colegas, Señor,
trabajo a participar, Señor amado, para poder escuchar de tu palabra, Señor amado, que podamos ser, Señor amado, luz, Señor amado, donde estemos, Señor amado, donde pasamos mayor tiempo, como dice tu palabra, Señor amado, que podamos ahí, Señor amado, ser, Padre amado, verdaderos hijos tuyos, Señor amado. Muchas veces nos encerramos, Padre, en cuatro paredes, Señor amado, pero Padre amado, afuera donde debemos alumbrar, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por la alabanza, por tu palabra, Señor amado, por tu presencia, Padre Santo. Sabemos que tú estás en medio de nosotros y tú eres la persona más importante, Señor amado, en cada lugar Señor amado, de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por este momento, Padre amado, sabemos que te quedarás junto a nosotros, Padre, y así desde ya seas bendiciendo cada hogar, Señor amado, representado, y aquellos hermanos, Señor amado, que no pudieron, Padre amado, permítenos también ser Padre amado, invitarle y animarle, Señor amado, que también puedan participar, Señor amado. Te lo agradecemos todo, tú todo conoces nuestras vidas, Señor amado, nuestro corazón. Padre amado, solamente nos queda agradecerte por todo, Padre, lo que tú nos das cada día, Señor amado. Todo te lo agradecemos en tu bendito y santo nombre, Jesús. Amén y amén, Señor.